Recuperación de cartera, muy importante, sin castigar los activos del banco. Nuestros ponentes son el ingeniero Rodrigo Ricardo y la doctora Andrea Albarrán, que ya nos ha acompañado desde esta mañana. Algunos de los temas que tocarán en esta mesa redonda son investigación forense de casos fraudulentos de insolvencia, experiencias exitosas en la recuperación de créditos fraudulentos y el uso de la tecnología en la detección de fraudes y fortalecimiento de reclamaciones. Me voy a permitir presentar al ingeniero Rodrigo, ya que a la doctora Andrea esta mañana le hicimos su presentación. El ingeniero Rodrigo Ricardo es ingeniero de sistemas, experto en seguridad de la información y gestión de riesgos. Con más de 15 años de experiencia en seguridad de la información, continuidad del negocio y gestión de riesgos tecnológicos. Su trayectoria se ha desarrollado en sectores críticos como la banca, salud y outsourcing, donde ha liderado procesos de protección de activos digitales, cumplimiento normativo y respuesta ante incidentes de ciberseguridad. Ha participado activamente en la implementación de marcos internacionales como la ISO 27001, NIST y GDPR, alineando estrategias de protección de datos con objetivos corporativos, entornos regulatorios y contextos operativos reales. Su enfoque combina una sólida base técnica con una visión estratégica de gobierno de TI, apoyando la toma de decisiones desde la perspectiva del riesgo. Ha asesorado organizaciones públicas y privadas en el diseño de controles orientados a mitigar fraudes, prevenir pérdidas operativas, mejoramiento y garantizar la disponibilidad de plataformas críticas con una mirada integral que contempla tanto el componente tecnológico como el componente administrativo. Bienvenido. Muchas gracias, Janet. Gracias. Bueno, el día de hoy, la ponencia que nos dejó la doctora Mercedes antes de irnos al almuerzo, nos hablaba sobre diferentes tipologías o las tipologías más comunes que se dan en las distintas etapas de la cadena crediticia. Y ahora vamos a ver un poco cómo se investigan, ¿sí? Cuáles, digamos, son esos resultados que se pueden obtener y que claramente a la hora de recuperación de cartera, bien sea en un proceso judicial, en un proceso de insolvencia o incluso en una etapa de conciliación o de negociación, pues claramente tiene un peso probatorio y tiene un peso para las entidades en este caso y un piso para poder, digamos, tener sustento y tener bastante probabilidad de recuperación de cartera sin tener que castigar ningún tipo de activo. A su vez, pues Rodrigo nos va a acompañar y nos va a indicar cuáles, digamos, son aquellas herramientas, no solamente para investigar, sino también para prevenir, que también debe ser el enfoque una vez ya uno conoce las tipologías y ya uno conoce cómo se van dando estas conductas, pues no podemos seguir dejando la puerta abierta y se deben generar controles que ya a este punto los controles netamente manuales pues están mandados a recoger y Rodrigo nos va a acompañar respecto de cómo estos controles desde el punto de vista de la tecnología, de la inteligencia artificial, de los controles duales para el aseguramiento de los procesos, pues puede ser de valioso provecho, no solamente para la optimización de los procedimientos normales, sino también para la prevención de este tipo de conductas. La primera tipología que vimos con la doctora Mercedes antes era lo que tiene que ver con la simulación de ingresos, ¿sí? Habíamos hablado, por ejemplo, de que existen, y se da en reiteradas ocasiones, que aportan a la solicitud de crédito certificados falsos en temas de contadores que certifican ingresos. Hemos tenido bastante, digamos, experiencia en cómo se recibe esta información. Ya la doctora también pudo conversar acerca de un poco de esas conductas reiterativas y estos patrones que se dan. Y algo que hemos visto, y ustedes desde sus bancos, desde sus entidades, me contarán si así funciona, y es que cuando yo tengo una base de datos en el banco, yo sé en todos los datos del cliente, cuál es su nombre completo, su cédula, de en qué ciudad está, cuál es el tipo de crédito, si es dependiente, si es empleador, si es rentista catastral, pero poca información o poca data yo analizo respecto de las mismas personas que este cliente me está aportando. Es decir, si tenemos contadores recurrentes que se prestan para certificar fraudulentamente ingresos que no corresponden a la realidad, ese dato no es un dato que normalmente los bancos están analizando. Yo no tengo una base de datos de contadores
por ejemplo, para saber cuántas veces se me repiten este tipo de profesionales dentro de las certificaciones. Y hemos visto incluso que se prestan, o más bien, que hay una correlación entre los analistas financieros o los asesores de venta con esos mismos contadores que están certificando ingresos. Entonces, esa correlación entre que siempre sea el mismo contador y siempre coincida con la solicitud de crédito del mismo asesor financiero, asesor comercial o analista financiero, es una data que los bancos o las entidades normalmente no están analizando. Y es un dato que nos puede dar una señal de alerta importante y decir, venga, es que tengo a este contador que siempre está certificando ingresos independientes para el mismo asesor o asesora comercial y en todas las ciudades de Colombia. Entonces acá es donde nos venimos a pensar, bueno, no necesariamente puede ser fraude, pero es una analítica y es una información que desde el punto de vista de prevención de riesgos es importante mapear, analizar y correlacionar, ¿sí? Lo mismo pasa con las empresas certificadoras de ingresos. En un caso que la doctora Mercedes comentaba, una misma asesora, una misma asesora comercial tenía 19 créditos fraudulentos y los 19 créditos fraudulentos correspondían a certificaciones laborales o de prestación de servicios de una misma empresa. Al momento que nosotros hicimos nuestra actividad de investigación, nos dimos cuenta, bueno, primero hicimos ciertas actividades de campo y ciertas llamadas y nos estaban vendiendo la certificación en 40.000 pesos. En 40.000 pesos y la afiliación era adicional. Entonces vemos cómo esta correlación de que 19 créditos a lo largo de año y medio siempre hayan coincidido solo con una asesora de ventas. Esa data que está, que existe, pocas veces es analizada porque pocas veces se incluye ese tipo de información en la data que yo estoy analizando. Y acá, Rodrigo, es muy importante entonces no solamente mirar, obviamente cuando uno piensa en ingeniería o informática, uno piensa en todas las amenazas que hay de afuera hacia adentro. Pero ¿qué pasa también? ¿Cómo podemos analizar y cómo podemos apoyar la gestión del riesgo desde la analítica interna? Ok, primero que todo, muchas gracias a Ceballos y a toda la organización del evento por esta invitación. Quiero devolverme de pronto un poquito para conectar un escenario que me parece súper clave y parto desde la experiencia técnica y muchos años de trabajo en el campo de estar haciendo actividades y resulta que existe una desconexión en muchos escenarios desde este ámbito técnico con el ámbito de negocio. Cuando hablamos específicamente del fraude, conozco muchos ingenieros, muchos casos en los cuales pueden llevar, no sé, 6, 7, 8, 10 años trabajando en su parte técnica, lo conocen muy bien, pero están completamente desconectados del negocio. Y ahí es donde se hace importante tener una validación importante desde el negocio en cada una de las diferentes áreas, conociendo cuáles son esos dolores que como técnicos o como ingenieros podemos apoyar y aportar de forma proactiva a este tema tan importante como es la prevención del fraude. Entonces, ¿qué pasa? Una pregunta que se hizo en una de las primeras ponencias era cómo podemos o cómo puede la parte de archivo generar tracción en un proceso, digamos, que ya llega a una última instancia de investigación donde se necesita la data minuciosa. Entonces, ¿qué podemos hacer? No esperar a ese momento final de la historia donde ya ha pasado mucho tiempo. Seguramente el proceso puede salir, pero como nos explicaban también se puede tomar 1 o 2 vidas en algunos casos. Podemos llegar a ser más eficientes entendiendo desde la posición de cada una de las actividades que nosotros hacemos, como la recepción documental, actividades específicas como la captura de imágenes con recursos informáticos inteligentes, como OCR, que es la recopilación de caracteres en óptica, la digitalización, digámoslo así, resumámoslo. Y lo que hacemos es entender cuáles son las políticas del negocio desde la perspectiva de qué quiero evitar. Si estamos hablando de evitar fraude, pues cuáles son esos componentes importantes a nivel de información, perdón. Cuando escaneamos los documentos, ¿qué pasa? Hay sistemas automatizados que seguramente
a nivel técnico, ustedes pueden conocer, cuando se escanea la información, se pueden parametrizar esos campos críticos, que pueden ser documentos, nombres, montos, direcciones, y toda esa data empieza a ser correlacionada. Tal como lo mencionó Andrea, tenemos la experiencia de que la información está, pero no se utiliza de forma adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros todo el tiempo podemos tener pilas de documentos que en muchos procesos pueden ser físicos o en otros son digitales, y al final la información existe. Pero ¿qué hacemos con esa información? Uno de los procesos que podemos realizar es empezar a identificar de forma inteligente. Actualmente, pues ya la revolución de las IAs nos permite empezar a tomar esa información y generar patrones, identificar qué podemos hacer con esa data. Y al final, dentro del proceso, no necesariamente es tener toneladas de información y no hacer nada, sino desde la perspectiva del negocio, desde la inteligencia de negocio, saber qué es lo que me está ocurriendo a nivel de fraude, cómo tomo esa data y la pongo a trabajar en función de lo que queremos evitar hacia adelante. Seguramente todos los casos que se han presentado en el momento o en el pasado, con eso ya no podemos hacer nada, pero eso nos permiten entrenar los sistemas de información para que las futuras intenciones de posibles fraudes o potenciales fraudes se minimicen en un porcentaje importante. Claro, y es muy importante lo que dices, Rodrigo, porque es lo que Rodri dice. Tenemos un área de IT que sabe muy bien cómo realizar las cosas, pero si no tiene el insumo de los dolores de cada una de sus áreas, pues difícilmente se van a poder parametrizar estos controles desde el punto de vista tecnológico. O si está la data que existe, que la tenemos en pilas de carpetas o expedientes físicos o digitales, pues vamos a utilizarla para hacer esa analítica interna y saber cómo podemos optimizar o cómo podemos prevenir. Aquí, por ejemplo, también tenemos otra circunstancia y es que no solamente estamos hablando de contadores o de empresas que pues se pueden prestar o pueden ser víctimas también de este tipo de falsedades en documentos tanto públicos como privados, sino por ejemplo los certificados de tradición y libertad. En este caso nosotros también pudimos investigar y esta fue una experiencia bastante interesante en el caso de yo soy rentista catastral, no soy empleado, no tengo ingresos como independiente, mis únicos ingresos son de lo que me da el arrendamiento de un inmueble. En esos casos, y lo hemos visto, entregan, y es muy fácil hacerlo, descargar de la Oficina de Registros Públicos un certificado de tradición y libertad. En el último tenedor lo convierto de PDF a Word, en el último tenedor me pongo a mí y ya así, en un chasquido, ya soy dueña de un inmueble. ¿Qué debe ir acompañado de esto en estas conductas, ¿no? Los contratos de arrendamientos que se tengan. Estos contratos de arrendamiento normalmente entonces se presentan con un amigo que dice que es el arrendatario y los mismos asesores de venta entrenan a estas personas para esas validaciones que hacen para ver si realmente es el arrendatario, los entrenan con un guión. Y le dicen, no, es que sí, si te llaman tienes que decir que tienes un apartamento, que tiene 2 baños, que tiene una habitación, X o Y. Claro, ya cuando el asesor de ventas ingresa y o sea, es participante activo de este proceso, pues claramente aquí ya vemos que hay colusión. Pero dentro de los mismos procesos de validación de documentos vemos una deficiencia y es yo me estoy quedando con el certificado de tradición y libertad que me está suministrando el solicitante del crédito. Cuando fácilmente yo puedo ir a la página oficial de registros públicos y descargar la misma matrícula y realmente cerciorarme directamente desde la fuente si esa persona es o no titular de ese bien inmueble. Esas integraciones o en muchas entidades financieras tenemos muchos sistemas de información que no se hablan entre sí. Entonces, en uno tengo el expediente, en otro tengo el porcentaje que me dio en data crédito, en otro tengo tal cosa y entre sí no se están comunicando. Entonces, ¿cuál sería ahí la deficiencia, Rodrigo, en temas de mucha data, muchas fuentes y ninguna se habla entre sí? Ok, ese es un punto importante de acuerdo a la especificidad que cada organización tiene. Conocemos de antemano que en el sector financiero cada entidad opera y procesa su información de una manera específica. Sin embargo, aquí hay algo que podemos rescatar, y es establecer dentro de la data que se está capturando,
Este dato sí se los pongo en un contexto completamente técnico y es la metadata de cada archivo, de cada documento digital que si se hace la tarea de forma adecuada, difícilmente puede ser modificado y eso al tener un dato íntegro, digámoslo así, nos puede permitir que en una verificación comparativa de dos o más fuentes, un ejemplo de ellos podría ser la cadena de blockchain, podríamos establecer la veracidad, perdón, de los documentos que estamos verificando. Si de forma automática se puede establecer que hay un comportamiento o hay una característica que no corresponde, los sistemas de información automáticamente pueden generar las alertas y parar inmediatamente los procesos. Esa podría ser una manera eficiente de hacerlo. De acuerdo. Y es que si tenemos tanta fuente de información, tantas solicitudes de crédito y tanto documento asociado a cada solicitud, pues el factor de humano tiene el riesgo inherente, que es el riesgo operativo de equivocarse. Ya cuando automatizamos este tipo de alertas, pues yo, que soy un humano detrás del proceso, pues puedo entender qué me está generando algún tipo de ruido que no necesariamente tiene que ser un fraude consumado, sino ya es una alerta o para revisar, para corroborar, para solicitar mayor información, pero pocas veces se parametriza así. Ok, mira que ahí tocas un punto súper importante y es que no necesariamente se materializa y los ilícitos y fraudes no se generan con el primer intento. Lo que pasa es que se van probando los sistemas de información. Y a nivel, si tomamos otro tema, otro concepto técnico, otra referencia técnica, si, si habláramos, no sé, desde el punto de vista de hacking, el hacking no es como en las películas que llegan y se sientan en un computador y tienen absolutamente toda la información de la organización, no. Eso se va haciendo de forma gradual, que se llama escalamiento, y este tipo de escenarios, como lo menciona Andrea, permite que si identificamos de forma proactiva un comportamiento anómalo antes de que se genere el ilícito o el fraude, pues estamos mitigando también de forma muy oportuna cualquier eventualidad que se pueda explotar en los sistemas de información. Eso lo empato, Rodrigo, con la siguiente tipología que nos había conversado la doctora Mercedes y es el tema de suplantación de identidad. Y les voy a conversar también acerca de otro caso real que tuvimos en una investigación y es, tenemos a la persona, la información que entregó, no, en este punto no importa si es veraz o no, el punto es, se le aprobó un crédito. ¿Sí? Se supone que cuando esta persona pues abrió su cuenta de banco, sea la que sea, al momento de vincularlo hay un proceso biométrico, ¿sí o no? Hay un proceso de crédito, cédula. Yo tengo la cédula, tengo el índice, tengo la firma, tengo absolutamente todo para crear a esta persona como cliente del banco. Muchas veces hemos visto la práctica errada de ya lo creé, ya no necesito tomar el biométrico otra vez o en las oficinas, digamos, en pequeñas oficinas de bancos en el país, pues ya todos se conocen entre todos. Yo para qué le voy a pedir la huella si ya sé que él es el gerente, si ya sé que él es el fulano de tal. Hemos tenido casos donde los créditos han desembolsado a personas diferentes al titular, al beneficiario del crédito. Y es que hay distintas formas de, digamos, recibir el crédito. Obviamente está la forma de transferencia, pero también lo puedo recibir mediante cheque o mediante retiro en efectivo. Cuando eso se hace en oficina, que es el cheque o el retiro en efectivo, en algunos casos no se aplica el biométrico. Entonces tengo a la persona que la vinculé, tengo su huella, pero el momento del desembolso no la solicité y en esa solicitud de crédito, que pues es la suplantación de identidad, en donde pues se hacen pasar por una persona que solicita el crédito y al momento del desembolso yo sé que en caja no me van a solicitar la huella, con lo cual puedo obtener estos recursos sin que el titular en ese momento lo entienda. Entonces, aquí también estamos viendo no solamente fallas desde el punto de vista procedimental, que puede existir un procedimiento, no, pero el deber ser es solicitar este tipo de corroboración de identidad, pero también vemos fallas en los mismos sistemas que no alertan sobre esas omisiones que se dan en los procedimientos. Sí, correcto. Digamos que en cuanto a la biometría, cada vez es más natural que tengamos la usabilidad de estos recursos. Sin embargo, esa data también sigue siendo aislada al proceso netamente operativo. Podemos tener la información allí almacenada porque en algún momento la capturamos,
pero no la volvemos a reutilizar, no la hacemos viva en el día a día y eso pues al final lo que genera es una puerta abierta porque lo que les mencionaba hace un momento, si hacen una verificación regular de cuál es el comportamiento para la aprobación o la ejecución final de un crédito en oficina y se dan cuenta que alguien no está ejecutando el control o de hecho la persona que nos está generando ese inconveniente también es parte de la entidad, pues ahí ya sabemos que hay problemas. Entonces, dentro de los sistemas de información, la verificación biométrica, la tokenización de información en los diferentes procesos críticos o momentos críticos del proceso más bien, es súper clave para que cada uno de los controles que definitivamente tengamos esté checado con las diferentes acciones sin importar los montos, porque pueden ser los fraudes al final no se generan eh, en un principio por montos muy altos, sino son montos muy pequeños de forma recurrente y organizada para que en el momento en que se tiene la trazabilidad completa de dónde está la falla, colocamos el monto que queramos y ahí la cosa se descontroló. Y no solamente en temas biométricos de huellas y demás, sino, por ejemplo, en el caso de las firmas autorizadas, ¿no? Tenemos una empresa que tiene una firma autorizada y demás, o incluso cuando solicitan un crédito, que se tiene una firma autorizada para el caso de las personas jurídicas y quien lo va a retirar, pues tiene una tabletita digital donde uno pone la firma y se supone que eso lo se debe cotejar con la firma registrada, ¿no? ¿Qué pasa? Y me río porque realmente fue absurdo cuando nos dimos cuenta, Rodrigo, sabiendo que hay soluciones en el mercado, que ese cotejo entre la firma que me acaban de poner o la firma que tengo registrada como firma autorizada, pues es una validación meramente ocular, ¿sí? Cuando hay soluciones que me permiten hacer ese match de manera automática. Sí, claro. Aquí el desaprovechamiento tecnológico es total en muchos escenarios. ¿Qué puede pasar? Dentro de lo que les mencionaba hace un momento de las políticas de negocio, es importante determinar en qué punto hago esta validación. Si definitivamente tiene que ser, si la transacción es en el punto de la oficina, pues ese control no es negociable, o sea, se tiene que hacer o se tiene que hacer y establecer en la línea de actividades que realizamos para el desembolso de este crédito, pues que cada uno de las personas que tienen los tokens de responsabilidad al final para generar las aprobaciones estén haciendo su debido proceso. No, total. Y es que precisamente, no sé, y lo hablo del conocimiento de cada una de sus áreas, muchas veces la misma tecnología es muy arcaica para las necesidades actuales, ¿sí? Tenemos, y no voy a mencionar softwares, pero tenemos softwares donde uno dice, pues yo estoy aquí chequeando la transacción de X o Y usuario y tengo no sé cuántos desembolsos y los tengo que revisar uno por uno, o es una interfaz de los años 90 que nunca se llegó a actualizar y tenemos esta cantidad de información dormida, pero que está siendo aprovechada por alguien que, de acuerdo al diamante de fraude, pues vio la oportunidad que puede venir de la misma, digamos, arcaicidad de los sistemas de información, ¿no? Y claramente esta es una oportunidad, no solamente para las amenazas internas, sino para las amenazas externas que pueden acceder a bases de datos privilegiadas precisamente para suplantaciones de identidad pues totalmente ajenas. No tengo que tener a un compañero o alguien que sepa que pues yo tengo una cuenta en X o Y banco y me suplante, sino que esta comercialización de bases de datos también son aprovechadas desde el punto de vista de los ciberdelincuentes. Así es. Si quieres, pasamos al siguiente punto porque quiero hacer referencia. Ok, listo. Quiero hacer referencia aquí un poco con respecto a la información adicional que nosotros podemos tener y es qué pasa con ella. Regularmente en las diferentes experiencias en diferentes entidades, y valga la redundancia, ¿qué pasa o más bien en qué momento se analiza la data? La data regularmente cuando se empieza a verificar es cuando el problema ya se ha ejecutado.
Lo que mencionábamos en el punto anterior y que Andrea complementaba con respecto a la información, resulta que las áreas de tecnología que están alineadas o que deberían estar alineadas con el negocio tienen la capacidad de verificar los datos comportamentales en todos los sistemas de información. Entonces, podemos estar haciendo referencia a, en el momento que mencionabas la parte del contador que tiene varios procesos y que sospechosamente se vuelven repetitivos, pues eso es una alerta que debería salir no cuando el fraude ha sido cometido, sino regularmente establecer cuáles son esos parámetros importantes para el negocio. Un ejemplo y algo súper sencillo de identificar es el sitio o la dirección IP desde donde se generan las conexiones. Ese es un dato que no se puede modificar. Y si estamos hablando de créditos que se generan en el territorio colombiano, hay unos parámetros, hay unos rangos específicos que conocemos en el país. Y si vemos una conexión de una dirección sospechosa en China, en España, en Irlanda, pues eso ya debe generar alertas para decir, oiga, alguien está haciendo una actividad de que técnicamente no es problemática porque es la generación de el registro documental en el sistema de información que se tenga, pero es que el problema es que me lo está haciendo desde el otro lado del planeta. Ahí eso ya nos genera una alerta. Adicionalmente, ¿qué pasa si eso se vuelve recurrente? Entonces, yo ya tengo un pool de direcciones identificadas en el Medio Oriente. Entonces, las áreas de comunicaciones lo que pueden hacer proactivamente también es segmentar el acceso a los sistemas de información a direcciones IP públicas solamente emitidas en el territorio colombiano. Y ya empezamos a apretar clavijas para que la cosa empiece a normalizarse un poco desde esos ambientes netamente técnicos que no tienen que ver con la generación específica del crédito, pero a nivel de comunicaciones ya estamos creando unos controles y unos ajustes adicionales de protección. Claro, y es que si al final estas solicitudes que hacen a través de distintas tipologías de ciberdelincuencia, pues lo que estamos haciendo es aprobando un crédito que al final no vamos a poder recuperar de ninguna u otra forma, ¿sí? Entonces, aquí vemos cómo la tecnología, pues no solamente tenemos que esperar a que nos arregle la vida y nos solucione todo, sino que también tenemos que tener una comunicación directa y decir, no es viable o no es común o no es procedente que se cometan X o Y temas. Y acá también se une, y gracias a que Rodrigo lo comenta, el tema y me devuelvo un poquito el tema de las verificaciones que hacen para corroborar ingresos, para corroborar certificados laborales y demás. No sé cómo operen dentro de sus entidades, pero muchas tercerizan el call center, ¿sí? Tercerizan el call center para que hagan las llamadas, para que verifiquen si Andrea realmente pues gana X o Y millones de pesos al mes, si realmente tiene X o Y actividad comercial. Y son estas personas las que el call center se comunican con las empresas o se comunican con los contadores públicos para validar esta información. Esto es un foco y no es para estigmatizar ni para hacer estereotipos, lo hemos visto en la práctica. Esto es un foco de fraude importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ya tenemos una certificación y lo vimos, falsificada del contador, y tenemos una llamada telefónica que dice que se comunicaron efectivamente con el contador y que certifica los ingresos de la certificación que fue aportada, pues claramente acá algo está fallando en el proceso, ¿sí? O hay colusión o hay una negligencia extrema que al final quien va a sufrir las consecuencias de ello son los bancos, ¿sí? O son las entidades que al final no van a poder recuperar esa certificación, perdón, no van a poder recuperar esos créditos porque finalmente dentro del banco pues participaron activamente en la justificación o en la argumentación del mismo fraude, ¿sí? Y eso también ocurre porque dentro de los procesos de auditoría no se tocan comúnmente estas áreas. El foco está en otros lados, el foco está desde el punto de vista contable, voy a revisar la matriz de riesgo, voy a ver la evidencia y se quedan a un nivel de superficialidad que no permite realmente corroborar si esa certificación, que ya sabemos que es una información dormida, pero que no necesariamente puede estar dormida, corresponde con la realidad, ¿sí? Y si lo tenemos tercerizado, al tercerizar este tipo de
validaciones tan claves dentro del proceso que al final me van a decir a mí, bueno, listo, si el call center verificó, entonces realmente está ganando los 27 millones mensuales que me dijo, ¿no? Entonces, dentro del banco también o dentro de las entidades financieras en general, hay una falla desde el mismo monitoreo porque hay una falta de entendimiento de en dónde se puede dar la conducta fraudulenta, ¿sí? Uy, Ah, sí. ven, déjame, aquí quiero aportar algo adicional y específicamente está con respecto al monitoreo, pero desde lo que mencionaste primero y es la gestión de los riesgos. Muchas entidades están mal acostumbradas a que tienen la matriz de riesgos. Obviamente está asociado a un documento preliminar que fue la identificación de activos, pero a los riesgos le hacemos su evaluación, entonces tenemos un riesgo inherente, luego le aplicamos una cantidad de controles y eso nos da una calificación. Desde la gestión de los riesgos, seguramente la tarea se hace bien, pero hay demasiado desgaste en esa tarea o en esa actividad netamente documental donde llegan y le preguntan al encargado de riesgos, digamos, de riesgos de seguridad de la información y le preguntan, venga, muéstrame cuál es el riesgo o los controles que tiene asociados sobre los riesgos en estaciones de trabajo. Y le muestran el listado, pam, pam, pam. Seguramente se tienen, pero el problema es que no hay un monitoreo porque estamos gastando tanto tiempo en la gestión, digamos, netamente administrativa, que no estamos enfocados en el verdadero problema que es el monitoreo del control. ¿Qué es lo que está pasando? Sabemos en qué condiciones están, no sé, un ejemplo, el endpoint, el antivirus en las estaciones de trabajo, pues podemos decir, no, está, simplemente lo tenemos, funciona, todos decimos que funciona porque no tenemos una evidencia de que ha sido vulnerado a nivel de seguridad. Pero la realidad es que pueden estar ocurriendo infinidad de eventos de seguridad teniendo un endpoint que nos generan un tema comportamental y nadie lo tiene en el radar. Simplemente sabemos que el riesgo está identificado, los controles están aplicados, pero igual las cosas siguen pasando. Entonces el punto y el llamado como a la acción, a la verificación o la interacción que ustedes tienen con las áreas de tecnología es qué estamos haciendo con esa información que los sistemas de forma automática nos están generando. ¿Cuál es ese aporte que desde tecnología nosotros podemos generar para evitar fraudes, para evitar potenciales explotaciones de riesgos en diferentes niveles dentro de las organizaciones? Y desde la misma custodia de la información, ¿no? En la medida en que dentro de cualquier sistema de seguridad de la información se debe garantizar confidencialidad, disponibilidad e integridad respecto a la información que dentro de la organización clasifique como activo, ¿no? Y que ese insider que nos comentaba Mercedes anteriormente, pues claramente está buscando cuál es esa fuga de información, cuál es esa base de datos, que ahorita la información es el mayor activo que puede haber para poder nutrir y poder financiar de esta forma a a estas organizaciones delictivas. Y esto nos lleva a la siguiente tipología, que es ese fraude que se realiza a través de intermediarios. Hace casi un año, creo que fue en agosto del año pasado, en Medellín vimos cómo una organización criminal funcionaba como intermediario, ¿sí? Esta es una página que está en Instagram, está en varias redes sociales y pues tiene como logos todos los bancos del país. Y dice, pues yo te garantizo la aprobación del crédito en XXX bancos, ¿sí? O en la página de Instagram tiene un número de teléfono, es un WhatsApp corporativo. Uno ingresa al WhatsApp corporativo y aparece una dirección, aparece un teléfono, perdón, un email de contacto, aparecen más fotos de todos los bancos principales del país. Dentro de la actividad de investigación, decidimos ir a esta oficina y presentarnos como pues unas personas que lo que querían era una solicitud de crédito, que por favor nos ayudaran. Cuando llegamos a esa dirección, era un edificio residencial. Y apenas llegamos, el celador nos dijo, oye, ¿y ustedes qué hacen acá? ¿Dónde consiguieron esta dirección? Y dijimos, pues en WhatsApp, el WhatsApp corporativo, lo mostramos. No, pero es que este es un edificio residencial. Pues es donde nos mandó el WhatsApp corporativo. Siéntense y los hacemos esperar. Estuvimos 45 minutos sentados allí y el celador ya se puso bastante nervioso y nos decía, es que esto es bastante
trágico, esto es esto es terrible. Y yo, con la pachada. Pero que es terrible, cuál es el inconveniente? No, es que esto es muy delicado, ustedes no pueden estar acá. Y yo, pues, es la dirección a la cual nos está mandando el WhatsApp. No, no, que se retiren. Nos fuimos, un centro comercial al lado, estábamos replanteando la estrategia cuando recibimos una llamada del que supuestamente era el representante legal y nos decía, ¿ustedes qué hacían en mi casa? Y la respuesta fue, pues tú pusiste tu casa en todas las redes sociales, pensábamos que era la oficina de esta oficina de intermediación, queremos un crédito. No, es que yo fui asesor financiero de X banco, estuve tantos años, yo soy una persona honesta. Esa fue la primera respuesta que nos dio. Y ya yo diciendo, este se está defendiendo y nadie lo ha acusado todavía. Yo soy una persona honesta, llevo 15 años de experiencia y demás, y nosotros, perfecto. O sea, solo asistimos porque es la dirección, pero queremos hacer una solicitud de crédito. Listo, yo no me reúno con nadie personalmente. Yo todo lo recibo por WhatsApp. Y si me entregan información falsa, no es responsabilidad mía. Ya él está, todas las tipologías que acabamos de ver acá, él solito se está defendiendo de todas y cada una de ellas. Al final no nos respondió más, no mandamos la información, obviamente, pero en estos casos estamos viendo cómo estas oficinas están garantizando una aprobación de crédito. Son oficinas que no están, digamos, no tienen una dirección comercial, no tienen ni siquiera un certificado de Cámara de Comercio que las acredite, pero de alguna u otra forma están asegurando la aprobación. Ni siquiera es yo te tramito la solicitud. No, el crédito te lo aprobamos porque te lo aprobamos. Entonces acá hay que mirar también ese comportamiento interno de los asesores y demás fuerzas, agentes comerciales o analistas financieros para entender cuál es ese comportamiento y entender también, Rodrigo, cómo esta exposición de nuestras bases de datos pueden ser aprovechadas por nuestros mismos colaboradores para esa venta de estas oficinas de intermediación que claramente tienen un fin ilícito. Sí, definitivamente, si está toda la fachada para crear la estructura comercial, obviamente al interior de cada entidad existen los contactos que tramitarán y colocarán en el proceso adecuado la información. Algo súper clave acá son las verificaciones automáticas que puedan hacer los sistemas de información. Y el objetivo sobre este punto es a dónde o en qué punto, hacia dónde se direccionan estas consultas. Se pueden realizar mediante APIs, o sea, los sistemas de información principales que estén conectados de forma automática a centrales de riesgos, a otras entidades financieras que puedan cruzar datos. En algunos escenarios hemos verificado que es factible, es funcional y se puede hacer legalmente para evitar, o más bien, dentro del proceso que se está haciendo, si sabemos que el inconveniente o la persona que está generando el fraude está dentro de la organización, es un insider completamente activo, lo que hacen los sistemas de información es que reciben toda la data del proceso que está en curso, pero va a ser imposible que ese insider tenga acceso a todos los recursos de información para que los pueda manipular. Si tenemos la posibilidad de utilizar APIs que lo hagan de forma automática, en algún momento del proceso tienen que saltar también la alarma para decir este documento no corresponde o hacer una verificación de los documentos que se recibieron versus los que están en el proceso en diferentes momentos para establecer que hay anomalías en el mismo y en ese punto generar los reportes automáticos. Eso mitiga en un alto porcentaje la interacción de las personas que pueden conocer el proceso, pero no pueden tener acceso a todos los sistemas de información. Y no solamente eso, sino también la misma parametrización de las políticas de crédito frente a dónde yo le voy a aplicar cada una de esas políticas. Y pongo el ejemplo de uno de los bancos con los que trabajamos, que las políticas de crédito era un Excel manual, ¿sí? En donde yo lo estoy alimentando de diferentes fuentes de información, pero es un Excel formulado netamente manual por una persona que actualiza las políticas de crédito mes a mes.
¿sí? Si no estoy optimizando los diferentes sistemas, si no tengo una interfase, si no me están, digamos, alimentando de manera automática, pues claramente se incurre en dos situaciones de riesgo. El riesgo de que yo digite erróneamente la información, que pues es un error operativo, o que yo quiera digitar una determinada información para poder beneficiar a esta persona. Y vemos cómo las políticas de crédito, que es la Biblia para yo aprobarla, pues no se parametrizan y no se automatizan. Sí, este punto que mencionas lo hemos identificado no necesariamente de forma aislada, de hecho es más común de lo que quisiéramos. Y el escenario es que en la configuración específica los sistemas de información pueden ser bastante antiguos. Esa es una problemática que de entrada, pues, si el expertise de quien administra o quien opera todo el tiempo el sistema de información se va perdiendo con el tiempo, ahí hay un inconveniente que se tiene. Adicional, la falla humana existe. O sea, yo puedo estar colocando checks para habilitar o deshabilitar políticas y en algún momento alguna se me quedó por fuera. Con el diario proceso que yo ejecuto, si yo soy el insider y encuentro que, oiga, esa política hoy no me la está controlando, inmediatamente puedo generar la notificación externa y decir, venga, aquí hay algo que no está controlando, podemos empezar a pasar créditos por esta línea. Pueden ser bajo monto, medio monto, que pasen primero desapercibidos y luego vamos haciendo los ajustes hasta que el número sea adecuado. Pasa mucho también con la misma parametrización, por ejemplo, de en qué tanto tiempo yo puedo aprobar el crédito, por ejemplo, de una empresa o de un comerciante que tiene un establecimiento de comercio, ¿sí? ¿Cuál es la información que a mí me deben aportar? Bueno, no sé, los ingresos de los estados financieros del año pasado, si es una empresa, o los últimos extractos de los 6 meses. Acá hemos tenido casos donde un establecimiento de comercio se crea hoy y en un mes ya están certificando ingresos de 80 millones y aprueban crédito. Dentro de las políticas tenemos, no, yo no puedo aprobar a un comerciante un crédito si realmente la empresa solamente, el establecimiento, perdón, solamente está activo desde hace mes y medio. Es totalmente absurdo pensar que una persona que tiene escasos mes y medio ejerciendo su labor comercial, pues tiene la capacidad para solicitar un crédito, primero, tan alto y segundo, que esta proyección realmente se mantenga, porque si creemos y somos fieles creyentes en la buena fe de las personas y tenemos que en ese mes y medio se ganó 80 millones, ¿qué sustento tenemos para creer realmente que esta capacidad de ingresos se va a mantener para poder, digamos, cubrir la deuda que tiene con el banco, ¿sí? Entonces acá tenemos como políticas que muchas veces las vemos muy bonitas en papel, no se traducen a la parametrización de los sistemas de información, porque si yo lo parametrizara, si yo le dijera a IT, oiga, no podemos aprobar créditos cuando el certificado de Cámara y Comercio me dice que se creó en un término no menor a tantos meses, pues si yo veo que pasa, claramente voy a seguir metiendo créditos que me convengan, ya que no tengo ningún tipo de stop desde el punto de vista del software o del sistema de información al cual yo estoy alimentando para aprobar el crédito finalmente. Esas señales o esos stop automáticos pocas veces se ven y esa es otra oportunidad para que desde el punto de vista interno pues se puedan colocar créditos que quizás no voy a poder recuperar de ninguna u otra forma. Sí, mira que adicionalmente, dentro de toda la experiencia, yo nunca he visto un reporte de cuál es el top 10 de políticas que más hacen match dentro del proceso de créditos. O sea, que las políticas se apliquen, quiere decir que hay algún control específico que el proceso de crédito no cumplía. Pero yo nunca he visto un reporte que, no sé, si sea el área de tecnología o la misma operación que haga la solicitud para establecer de todo el pool de políticas que tenemos configuradas, cuáles son las que más hacen match, o sea, que impiden que los procesos ilícitos se puedan generar. Esa es una buena pregunta para que ustedes lo verifiquen y se pueda establecer qué tan eficiente es el uso de la información que se está teniendo con esas políticas que hoy están activas. Mañana pueden ser otras. No, total. Y es que claramente no podemos ya a este punto estar, primero, en la oficina siempre decimos que tenemos la buena fe invertida. Y el principio de presunción de inocencia invertido también.
Prefiero entrar a un proceso suponiendo lo peor y que luego ya pues me emocione y encuentre que no hubo fraude, sino un mero error humano, pero lamentablemente toca entrar a este tipo de situaciones, este tipo de hechos con esta óptica, ¿no? Acá tenemos otras tipologías que conversaba Mercedes antes, que es la manipulación de garantías, que corre la misma suerte que les comentaba anteriormente con el tema del certificado de tradición y libertad. Existen fuentes oficiales o páginas oficiales o corroboración directamente con los dueños de la información en los cuales nosotros podemos revisarla, ¿sí? Por eso digo que el tema de la buena fe tiene que estar invertido y uno tiene que desde el escepticismo dudar absolutamente de todo, porque estamos hablando de recursos del público, estamos hablando de los activos del banco, estamos hablando de grandes, porque yo les puedo estar hablando de un crédito específico, pero cuando sumamos cada uno de los créditos fraudulentos que se están dando en las diferentes bancas del país, pues las pérdidas son realmente dolorosas para las entidades financieras y por ende también para toda la cadena que se debe tener en las casas o en las oficinas de cobranzas, ¿no? Este tema de la manipulación de garantías, el fraude colusorio, que ya lo pudimos tocar a medida que hemos hablado de cómo participan los analistas y las fuerzas comerciales, pues tiene la óptica de la investigación, que a mí me encanta y me encanta contar estas experiencias, pero también que sea una lección aprendida de cómo se puede prevenir y cómo nos podemos apoyar en la tecnología para hacerlo. Ahora imagínense que todas estas actividades de investigación se materialicen en un informe en donde realmente podamos comprobar que esa persona que presentó documentación fraudulenta o que fue apoyada internamente por personal del banco, pues realmente no está insolvente, ¿sí? Si todas estas actividades las recopilamos, porque se pueden tener actividades de campo, se pueden tener entrevistas, se pueden tener, digamos, el análisis de todos los logs y de todas la data que me proporciona ese análisis interno desde el punto de vista tecnológico, si lo tenemos condensado en un solo informe, ¿qué le queda a esa persona que se insolventó de manera fraudulenta para seguir sosteniendo su insolvencia o su iliquidez? ¿Sí? Acá claramente tenemos que, digamos, enfocar los esfuerzos en que existen actividades que claramente puede ejecutar una firma experta en este tipo de actividades, pero también tenemos unos controles que todos nos los ha dicho Rodrigo, que podemos desde cada una de nuestras entidades pues ir generando para prevenir que se siga materializando este número tan exorbitante de casos de créditos fraudulentos y por ende una cartera castigada que no necesariamente se debió haber castigado, ¿sí? Tenemos muchos insumos que desde las mismas entidades financieras podemos echar mano de para poder prevenir y claramente existen esos instrumentos o esas vías probatorias para que estas personas que se aprovecharon de una falta procedimental, que se aprovecharon de algún tipo de falencia del procedimiento o de la antigüedad de los sistemas de información, pues puedan realmente eh, responder económicamente por esas mismas, si se quiere, pues aprovechar la confianza tanto del personal que está dentro de las entidades financieras como de la persona que se aprovechó de esta misma situación para poder pasar y coloquialmente decir meter el gol a estas solicitudes de crédito y claramente pues beneficiarse de manera indebida e ilícita. Sí, aquí digamos que redondeando un poco dentro de todos los temas que hemos tratado, la tecnología ha evolucionado muchísimo. Los elementos como Machine Learning o inteligencia artificial hoy en día nos pueden permitir hacer esa correlación que menciona Andrea. La tarea es buscar si al interior de las organizaciones tenemos las capacidades o buscar esas alianzas estratégicas que nos permitan empezar a modelar ese tipo de reportes que nos generen valor. Creo que eso es lo fundamental para salir adelante dentro de con la información que tenemos y no esperar solamente a que nos sucedieran los fraudes o la explotación. Sí, es así. No sé si hay alguna pregunta, alguna. Aquí en archivo tienen una, una pregunta. Quiero saber si en la parte de atrás hay preguntas. Me levantan la mano para yo saber hasta dónde me debo dirigir. Por acá, perfecto. Muchas gracias. Bueno, otra vez buenas tardes. Pues
con todo el tema de que está relacionado tanto como archivo como metadato, pues en mi carrera también se ve mucho lo del sistemas de información, los metadatos, la información a recuperarse. Mi pregunta va, ¿cómo? Porque tanto archivo como TI está muy relacionado con toda la en la entidad, perdón, y las instituciones. ¿Cómo TI y archivo se pueden correlacionar para que los sistemas de información o la recuperación de los documentos sea más fácil? Un ejemplo de ellos es muchas veces el asesor puede que nombre para nosotros tipología documental es como se está nombrando el documento. Entonces, ¿cómo podemos evitar que la tipología documental sea diferente en cada documento, cada inscripción o cada vez que lo suban a nuestro sistema de información? Bueno, la pregunta tiene varios escenarios y parte desde la gestión integral documental. Entonces, quiere decir que se deben generar políticas unificadas para que la manera en la que se hace el nombramiento pues no varíe en las diferentes secciones. El problema es que, como le mencionábamos en un comienzo, podemos tener sistemas de información en diferentes áreas y cada uno trabaja de manera independiente. Aquí el objetivo es que si bien los procesos son diferentes, se busque la manera de descentralizar en un único sistema de información que por lo menos me permita colapsar todos los datos relacionados con el crédito. Entonces, si hablamos de información digital o información física que se pueda convertir en información digital, puede existir, no sé, un sistema de información que me permita tener una carpeta digital con un hash único donde la integridad de la información se garantiza con ese registro. Y pueden haber diferentes modificaciones en el tiempo, pero a medida que se pueda ir confirmando que hay un cambio, el hash se va validando con el anterior para establecer que siempre es la información es íntegra. Si tiene un cambio, ese cambio tuvo que haber sido aprobado por las personas que tenían los privilegios o la acción específica para generar esa actividad. Aquí tenemos otra pregunta. Muchas gracias, buenas tardes, ingeniero. Muy interesante la charla. Tengo una pregunta ya la siguiente. Mm, los centros de conciliación a nosotros nos deben notificar las admisiones a los trámites de los clientes. Tengo un centro de conciliación que me dice, yo lo notifico siempre a usted a la dirección que usted tiene registrado en la Cámara de Comercio. Sin embargo, a mí nunca me llega. Y tengo problemas porque efectivamente nunca me hago parte y cuando recibo ya es el acuerdo suscrito. Y pues obviamente ahí ya tengo problemas porque pues la diferencia entre los saldos son absurdas. Pido yo el expediente y le digo, oiga, certifíqueme, dígame que sí me lo envió. Él simplemente coge una captura de pantalla donde dice Dirección de Notificaciones Judiciales de tal entidad y listo. Mi pregunta yendo más allá es, ellos tienen que asegurarme que esa notificación efectivamente llegó al servidor de mi banco y que yo hice la apertura, yo, llámese cualquier funcionario del banco, hizo la apertura y efectivamente sí se surtió, porque este es un tema probatorio. Si efectivamente me llega a mí, pues ya no tengo nada que hacer porque me notificó. Pero si no me llegó al servidor, yo no tuve apertura, pues efectivamente se vio vulnerado mi derecho a la defensa. Entonces, claro, yo estoy ahí en ese medio porque estoy tratando de mirar qué acción interpongo para ver cómo me defiendo de ese centro de conciliación que mágicamente después de hacer una reunión muy fuerte, empezaron a llegar las notificaciones. Entonces uno dice, aquí sí hay algo raro. Muchas gracias. Vale, digamos que tendríamos que entender un poco el mecanismo de notificación. Si es simplemente por correo electrónico, la cosa se complica y la mejor forma de tener una validación adecuada no la puede hacer la parte interesada y la parte que está entregando información, o sea, quien debe recibirla y quien debe entregarla, sino deberíamos tener a nivel de sistema de información un tercero que valide de forma automática preferiblemente. Un ejemplo que seguramente hemos escuchado y que ya lo mencionamos también es blockchain. Si yo le genero un registro y queda marcado, no hay forma, en este mundo al menos no hay todavía equipos de cómputo, ni siquiera creo que los equipos cuánticos
pueden modificar todos los niveles de blockchain para que esa información cambie. Entonces quiere decir que tendríamos que revisar primero el sistema de información, pero una de las recomendaciones es siempre que no es em, la última palabra no la puedo tener yo o no la puede tener el interesado, sino alguien tiene que estar en el medio validando el sistema de información para que ese proceso no entre en una disputa entre yo lo envié, el sistema falló, ya se lo reenvío y ese reenvío puede tener alguna modificación en el camino. Preferiblemente es mejor tener un punto intermedio que haga ese tipo de validaciones. Y de hecho, en ese tipo de casos lo hemos hecho en investigaciones y claramente un pantallazo no es una prueba dentro de un proceso para saber si entró o no el correo electrónico. Acá los pantallazos sabemos que pueden ser fácilmente falsificados, uno incluso se monta sobre un correo, le da a redactar y puede cambiar a quién se supone que lo envíe o la hora, eso es muy fácil. Por ejemplo, sé que en Office 365 hay una opción y eso lo tiene que verificar y validar claramente un experto y por eso Rodrigo dice que eso lo debe validar un externo porque hay muchos intereses entre yo sí lo recibí, aquí lo demuestro y el otro yo sí lo envié, aquí lo demuestro. Pero en Office 365 está la opción de ver el encabezado. No sé si ustedes han podido subirse sobre un correo, dar a los tres punticos y darle a encabezado y aparece un código rarísimo con porcentajes, guiones, slash y demás. Y eso para un ingeniero que sabe leer esa información acredita realmente si el correo fue enviado o no al remitente que aparece dentro del correo. Entonces, un pantallazo no es una prueba, ahí hay que explorar un tema de informática forense para poder leer ese encabezado que si tú y yo lo leemos no lo vamos a saber interpretar, pero que esa es una constancia y es una fe que da un ingeniero en sistemas para poder garantizar que efectivamente ese correo salió y que llegó, ¿sí? Porque una cosa es que haya salido y otra cosa es que haya rebotado, que no entró, que por X me falló el internet, se cayó y demás. Entonces, ese es un punto que tiene que validar un tercero, pero que claramente un pantallazo ya a esta altura, ni siquiera un pantallazo de WhatsApp, ni el correo, ni de nada, es una prueba que se sustente y que se sostenga en un escenario judicial probatorio. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, por acá tenemos otra pregunta. Perfecto. Aprovechen, aprovechen que tienen los expertos. Muchas gracias, buenas tardes. A ver, Buenas mi tardes. pregunta va enfocada prácticamente, nosotros como casas de cobranza, sabemos que la información de primera mano la tienen las entidades financieras y ellos validan o tienen, digamos, el punto para validar si esa información es certera, ¿cierto? Yo quisiera saber, o que más que todo que ustedes nos dieran esos plus para nosotros desde la entidad que somos prácticamente administradoras de las bases de datos de las entidades financieras. ¿Cómo podríamos detectar más bien esos, digamos, esos tipos de fraude para poner sobre alerta al banco y tener como un segundo filtro para evitar esos futuros fraudulentos, digámoslo así? Bueno, en ese punto, claramente ustedes tienen las bases de datos y tienen, digamos, la información que fue de sustento para esas solicitudes o, digamos, todos los datos del cliente. Acá claramente tenemos que actuar como un control dual, ¿sí? Acá tenemos que tener la misma analítica de datos y las mismas recomendaciones que habíamos hablado con Rodrigo acerca de cómo los bancos tienen que tener activa la información, ¿sí? Ya, por ejemplo, habíamos hablado del tema de los contadores. Si los bancos no tienen esa información parametrizada, si no tienen los datos de cuáles son los contadores que me aportaron X o Y certificación, porque las casas de cobranza van a, digamos, seguir perpetuando esa falla en la misma analítica de datos, ¿sí? Ustedes tienen las bases de datos, ustedes tienen, digamos, todos los expedientes relacionados con este tipo de solicitudes. Analicemos Analicemos la información, entremos a ver qué nos sirve y qué no, porque ustedes son un backup del banco, ¿sí? Pero a la vez son una persona jurídica totalmente independiente que requieren de sus propios procesos y que requieren de su propia gestión del riesgo. Entonces, si ya sabemos que por lo menos existen 6 tipologías que son claramente las más comunes dentro del mercado y dentro del sector, pues lo que tenemos que hacer es, señor banco, vamos a compartir información que tanto ustedes como yo podamos utilizar, obviamente desde el marco de la confidencialidad,
pero no nos quedemos con información dormida, no nos quedemos con información que es valiosa para poder tener señales de alerta, sino empecemos a alimentarla. Si el banco dice, no, es una información que pues no, ahorita no puedo entrar a revisar y demás, pues internamente sí podemos. Hay correlaciones, hay concentraciones. La estadística no miente. La estadística, para quienes investigamos, nos dan unos criterios orientadores para saber dónde poner la lupa, dónde poner el zoom. Por ejemplo, ¿ustedes creen que en el caso de la chica que les comenté que tenía 19 créditos, no es ya una señal de alerta que de los 50 créditos que revisamos, 19 hayan estado concentrados en una sola persona? Entonces, esa información ustedes pudieran también masticarla, poder analizarla y saber dónde se están concentrando y dónde se están dando esos patrones inusuales, ¿sí? Para saber es que es una información que claramente al banco le interesa saber. Si el banco no lo está haciendo, ustedes la pueden, digamos, compartir desde el punto de vista operativo, porque claramente le conviene saberlo, y que claramente aquí haya una coadyuvancia en tenemos esta situación, entremos a analizar, ojalá no consigamos nada, pero si conseguimos, tenemos el santo grial para no castigar esa cartera. Bueno, pues no nos queda más que darle las gracias al ingeniero y a Andrea. En este punto, pues muchas gracias. Un aplauso para ellos.